Ellos han apelado esta decisión. Va a haber una sesión del Pleno en segunda instancia para decidir finalmente, pero entiendo, Jarek, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. Entiendo que la convocatoria es para el 4 de octubre y el 3 de octubre hay un cierre, digamos, acláreme usted, que digamos ya bloquearía las posibilidades para que el Partido Morado participe en los próximos comicios. Cuéntenos, por favor, rápidamente la situación, el predicamento del Partido Morado. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Lo primero que queremos manifestar es que, en efecto, se ha cancelado indebidamente la inscripción del Partido Morado. Podemos afirmar, a la luz de los hechos, que el registro de relaciones políticas ha tomado una decisión al margen de la ley. Y digo al margen de la ley porque no ha seguido lo que la ley, en su artículo 13, establece. La ley de organizaciones políticas establece 7 casos por los cuales un partido político es cancelado. El inciso A, que ha sido aplicado indebidamente, señala que para que un partido político se cancele, que es el verbo mandatorio de la norma, este no tiene que alcanzar 5 congresistas y tampoco tiene que obtener el 5% de votos válidos. El mismo sentido tiene el artículo 90 y 91 del reglamento. Se cancela si no se logra obtener 5 congresistas y no se logra obtener el 5% de votos válidos. Para que tu audiencia me entienda, voy a poner una pequeña analogía. Imaginemos que un colegio fija una regla para que se cancele la matrícula de los alumnos. Si se desaprueba la asignatura de matemática y la asignatura de lenguaje, la matrícula es cancelada. ¿Qué pasaría si a fin de año un alumno desaprueba matemáticas, pero no lenguaje? No se cancela la matrícula del alumno. Es como en el fútbol, otro ejemplo. Un jugador de fútbol es expulsado de la cancha con una sola tarjeta amarilla. No, se necesitan 2 tarjetas amarillas. Lo que digo es que el señor Rodríguez Patrón no ha observado la ley ni su reglamento. Y eso hace que la decisión de cancelación del Partido Morado sea absolutamente ilegal. Aquí la clave, perdón, Jarek, la clave está en el I, que no es un O, es un I. O sea, es decir, se tienen que cumplir las 2 condiciones, desde su perspectiva, para que se cancele la inscripción. Y en este caso solo se estaría cumpliendo una de esas 2 condiciones. Sí, es conjuntiva la norma, está redactada con una I. Ahora, ¿qué es lo que hace el señor Fernando Rodríguez Patrón? Hace algo que un funcionario público jamás puede hacer. Agarra y deliberadamente cambia el verbo mandatorio de la norma vigente. La palabra, como toda su audiencia ha visto, siempre es cancelar. Él reemplaza cancelar por conservar. Entonces está cambiando el verbo mandatorio de toda la norma por un antónimo. Y eso hace que el sentido de la norma cambie. Entonces, en la lógica de él, equivocada, para que se mantenga la inscripción se requieren cumplir 2 requisitos. Y eso no dice la ley. Así no le guste, el señor no puede decir algo que la ley no establece. Perfecto. Ahora, nosotros estamos tranquilos porque existe, y esto es importante que la audiencia lo conozca, un acuerdo plenario que data del 14 de enero del 2020. Este pleno del Jurado Nacional de Elecciones ya cuenta con un acuerdo que fija criterios jurisprudenciales en torno a la cancelación de partidos políticos. Y básicamente la jurisprudencia electoral fija 2 importantes criterios. El primer criterio es cómo se tiene que interpretar una ley de cancelación. Y la jurisprudencia dice que se tiene que hacer interpretación estricta, en sentido literal, expreso de la norma. Perfecto. Y el segundo criterio es que en el supuesto negado, que no es el caso, que existan varias interpretaciones posibles, se tiene que preferir aquella interpretación es acorde a la participación política, que es el derecho fundamental que ha sido lamentablemente mancillado de más de 25.000 militantes morados. Garantizar, priorizar en todo caso la participación política. Queda clarísima su posición. Ahora en estos 2 minutitos que nos quedan, cuéntenos qué pasa entre el 3 y el 4 de octubre. Ustedes tienen su audiencia el 4. ¿Qué pasa el 3? Sí, lamentablemente el día viernes se me notificó esto, el sábado por conducto virtual y el lunes por conducto físico. He pedido de forma reiterada al Pleno que adelante la audiencia y que resuelva antes del 3. ¿Y por qué es importante que resuelva antes del 3?
porque indebidamente la resolución, a pesar de no ser un acto final, surtió efectos inmediatos. O sea, desde el 7 de septiembre, el registro no aparece el Partido Morado. Si yo quiero revisar el padrón, si yo quiero inscribir militantes nuevos, simplemente no hay registro del Partido Morado. Eso también es ilegal, no se puede hacer, porque el proceso ha sido cuestionado en segunda instancia. Yo no puedo ejecutar un acto que no está consentido. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se adelante antes del 3 para que podamos cumplir con la segunda regla, o esta regla que ha establecido la reforma, que para que una persona pueda ser candidato tenga por lo menos un año de militancia. Y el año de militancia se cumpliría al menos hasta el 3 de octubre. Entonces, nosotros tenemos más de 5.000 fichas que lamentablemente no podemos registrar porque este señor, Fernando Rodríguez Patrón, ha cancelado indebidamente nuestro registro y el padrón de afiliados. Perfecto. Jarek Tello, muchas gracias por plantear acá la posición del Partido Morado. Estaremos muy atentos a lo que ocurra finalmente con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos, por supuesto, como siempre, en Cara a Cara. Sigan con